Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 9. Dos importantes hitos en el camino de Jesús, la confesión de Pedro y la transfiguración. Tema 2. La transfiguración. En los tres sinópticos, la confesión de Pedro y el relato de la transfiguración están ligados entre sí por una indicación cronológica. Mateo y Marcos dicen, cito, 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Fin de la cita. Mateo capítulo 17, versículo 1 y Marcos capítulo 9, versículo 2. Lucas escribe, cito, unos 8 días después de estas palabras, fin de la cita. Lucas capítulo 9, versículo 28. Esto significa en primer lugar que estos dos sucesos en los que Pedro desempeña un papel destacado están relacionados. De entrada podríamos decir, en ambos casos se trata de la divinidad de Jesús, el Hijo, pero la manifestación de su gloria va asociada las dos veces con el tema de su pasión. La divinidad de Jesús es solidaria de la cruz. Solo en la combinación conocemos adecuadamente a Jesús. Juan ha expresado este entregimiento interno de cruz y gloria, afirmando que la cruz es la exaltación de Jesús y que tal exaltación solo se realiza en la cruz. Pero ahora debemos examinar con un poco más de profundidad esta curiosa datación. Existen dos interpretaciones distintas que ciertamente no tienen por qué excluirse. Jean-Marie Van Gogh y Michel Van Scrobeck son quienes más han destacado la relación con el calendario de las fiestas judías. Han llamado la atención sobre el hecho de que solo 5 días separan dos grandes fiestas judías del otoño. Primero viene el Yom HaKippurim, la gran fiesta de la reconciliación. 6 días después se celebra la fiesta de las tiendas, Sukkot, que dura una semana. Esto significa que la confesión de Pedro cayó en el día de la reconciliación y habría de ser interpretado teológicamente sobre el trasfondo de esta fiesta. Única ocasión del año en la que el sumo sacerdote pronuncia solemnemente el nombre de Yahvé en la Santa Sanctorum del templo. La confesión de Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios vivo adquiría en este contexto una nueva dimensión de profundidad. Jean Danielou, en cambio, refiere la indicación de la fecha proporcionada por los evangelistas exclusivamente a la fiesta de las tiendas, que como ya se había dicho, duraba toda una semana. De este modo, las indicaciones cronológicas de Mateo, Marcos y Lucas serían coincidentes. En último término, los 6 días, o bien en torno a 8, se referiría a la semana de celebración de las fiestas de las tiendas. Según esto, la transfiguración de Jesús habría tenido lugar el último día de esta fiesta, que era a la vez un punto culminante y su síntesis interna. Ambas interpretaciones coinciden en que la transfiguración de Jesús tiene que ver con la fiesta de las tiendas. Veremos que esta relación aparece de hecho en el propio texto y nos permite comprender con mayor profundidad todo este acontecimiento. Más allá de la particularidad de estos relatos, con esto se pone de manifiesto un rasgo fundamental de la vida de Jesús, que ha sido destacada especialmente por Juan. Como hemos visto en el capítulo anterior, los grandes acontecimientos de la vida de Jesús guardan una relación íntima con el calendario de las fiestas judías. Son, por decir así, acontecimientos litúrgicos en los que la liturgia, con sus dimensiones de recuerdo y expectativa, se hace realidad, se hace vida, que lleva de nuevo a la liturgia y desde ahí querría convertirse nuevamente en vida. Precisamente al analizar las tiendas entre el relato de la transfiguración y la fiesta de las tiendas, volveremos a apreciar con claridad que todas las fiestas judías tienen 3 dimensiones. Proceden de celebraciones de la religión natural y por tanto hablan del Creador y de la creación. Luego se convierten en recuerdos de la actuación de Dios en la historia y finalmente pasan a ser fiestas de esperanza que salen al encuentro del Señor
que viene en el cual se completa la acción salvífica de Dios en la historia, al tiempo que se vuelve reconciliación de toda la creación. Veremos cómo estas tres dimensiones de las fiestas ganan en profundidad y cobran un nuevo carácter, merced a su realización en la vida y pasión de Jesús. A esta interpretación litúrgica de la fecha se pone otra interpretación, defendida con insistencia sobre todo por Hartmut Hesse, que no considera suficientemente fundada la alusión a la fiesta de las tiendas, y en vez de esto lee todo el texto sobre el trasfondo de Éxodo 24, la subida de Moisés al monte Sinaí. Este capítulo, en el que se describe la alianza de Dios con Israel, es de hecho una clave interpretativa esencial para el relato de la transfiguración. Allí se dice: la gloria del Señor descansa sobre la montaña del Sinaí, y la nube descubrió la montaña durante 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés desde la nube. Éxodo capítulo 24, versículo 16. De aquí, a diferencia de los evangelios, se hable del séptimo día no impide que haya una relación entre Éxodo capítulo 24 y el relato de la transfiguración. Sin embargo, me parece más convincente la datación que parte del calendario de las fiestas judías. Por lo demás, tampoco es inusual que en los acontecimientos del camino de Jesús confluyan diferentes relaciones tipológicas y que de este modo se haga evidente que Moisés y todos los profetas hablan de Jesús. Pero pasemos ahora al texto del propio relato de la transfiguración. Allí se dice que Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los condujo solo a ellos a un monte alto. Marcos capítulo 9, versículo 2. A los tres volvemos a encontrarlos en el Monte de los Olivos. Marcos capítulo 14, versículo 33. En la angustia extrema de Jesús, imagen opuesta a la de la transfiguración, aunque ambas sean inseparablemente solidarias, aquí no debe pasear por alto la referencia a Éxodo capítulo 24, en que Moisés, al subir a la montaña, lleva consigo a Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 ancianos de Israel. Como ya ocurriera en el Sermón de la Montaña y en las noches que Jesús pasaba en oración, volveremos a encontrarnos con la montaña como el lugar de especial cercanía de Dios. Debemos recordar otra vez las distintas montañas de la vida de Jesús: la montaña de la tentación, la montaña de su gran sermón, la montaña de la oración, la montaña de la transfiguración y la montaña de la angustia, la montaña de la cruz y por último la montaña del resucitado, en la que el Señor, en contraposición a la oferta de dominio universal con el poder del demonio, declara, cito: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra». Fin de la cita. Mateo capítulo 28, versículo 18. Pero detrás aparece también el Sinaí, el Horeb, el Moriah, la montaña de la revelación del Antiguo Testamento, todas las cuales son a la vez montañas de pasión y montañas de revelación, y remiten a su vez a la montaña del templo, en la que la revelación se convierte en liturgia. Cuando buscamos una interpretación, el simbolismo universal de la montaña se destaca sin duda en el trasfondo, la montaña como lugar de ascenso, no solo ascenso exterior, sino también interior. La montaña como una liberación del peso de la vida cotidiana, como un respirar del aire puro de la creación. La montaña que permite tender la vista por la anchura de la creación y su belleza. La montaña que me da altura interior y me permite barruntar al Creador. La historia añade a todo esto la experiencia del Dios que habla y la experiencia de la pasión, con su punto culminante en el sacrificio de Isaac, el sacrificio del Cordero que anticipa al Cordero definitivo, sacrificado en el monte Calvario. Moisés y Elías habían recibido en la montaña de la revelación de Dios
ahora conversan con aquel que es la revelación de Dios en persona. Cito: y se transfiguró delante de ellos. Fin de la cita. Dice Marcos, con toda sencillez, para añadir un poco torpemente, casi tartamudeando ante el misterio, cito: sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún pataneo del mundo. Fin de la cita. Capítulo 9, versículo 3. Mateo dispone ya de palabras mayores, cito: su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Fin de la cita. Capítulo 17, versículo 2. Lucas es el único que ya había indicado el propósito de la subida. Cito: subió a lo alto del monte para orar. Fin de la cita. Y explica a partir de ahí el acontecimiento del que los 3 discípulos fueron testigos. Cito: y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Fin de la cita. Capítulo 9, versículo 29. La transfiguración acontece en un contexto de oración. Se hace patente lo que sucede cuando Jesús habla con el Padre, la compenetración más íntima de su ser con Dios, compenetración que se vuelve luz pura. En la unión con el Padre, Jesús mismo es la luz de luz, lo que Él es en lo más hondo de su ser y lo que Pedro había tratado de decir en su confesión. Es lo que en este instante se puede percibir incluso por los sentidos. El ser de Jesús en la luz de Dios, su propio ser luz en tanto que hijo. Aquí se hace evidente la relación con la figura de Moisés y también la diferencia entre ambos. Cito: cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, no sabían que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Éxodo capítulo 34, versículos del 29 al 35. Al hablar con Dios, la luz de Dios reverbera sobre Moisés y lo vuelve radiante, pero es, por decirlo así, una luz que viene a él desde fuera y hace que él resplandezca. Jesús, en cambio, irradia desde dentro, no solo recibe luz, sino que él mismo es luz de luz. Pero la túnica de Jesús, blanca de luz, es la transfiguración. Habla también de nuestro futuro. En la apocalíptica, las túnicas blancas son expresión del ser celeste, las túnicas de los ángeles y de los elegidos. Por ejemplo, el Apocalipsis de Juan habla de las túnicas blancas que llevarán los que se salven. Comparar específicamente capítulo 7, versículo 9, versículo 13, capítulo 19 y versículo 14. Pero a continuación nos enseña algo nuevo. Las túnicas de los elegidos son blancas porque ellos las han lavado en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Porque por medio del bautismo se unieron a la pasión de Cristo, y su pasión es la purificación que nos devuelve la túnica original, que hemos perdido con el pecado. Comparar Lucas capítulo 15, versículo 22. Por el bautismo nos revestimos de luz con Jesús y nos convertimos en luz. Ahora aparece Moisés y Elías, y hablando con Jesús, lo que el resucitado explicará a los discípulos en el camino de Emaús, se manifiesta aquí visiblemente. La ley y los profetas hablan con Jesús, hablan de Jesús. Lucas es el único que nos cuenta, al menos con una breve indicación, de que hablaban esos 2 grandes testigos de Dios con Jesús. Cito: apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Fin de la cita. Capítulo 9, versículo 31. Su tema de conversación es la cruz, pero entendida ampliamente como el éxodo de Jesús, cuyo lugar había de ser Jerusalén. La cruz de Jesús es éxodo, salir de esta vida, atravesar el mar rojo de la pasión y pasar a la gloria en la cual seguirán siempre impresos los estigmas. Con ello queda claro que el tema fundamental de la ley y los profetas es la esperanza de Israel. El éxodo que libera definitivamente que el contenido de esta esperanza es el Hijo del Hombre y siervo de Dios, que con su sufrimiento abre las puertas a la libertad y a la novedad.
Los propios Moisés y Elías son figuras de la pasión y testigos de la pasión. Hablan con el transfigurado acerca de lo que ellos dijeron en la tierra sobre la pasión de Jesús. Pero al hablar de eso con el transfigurado, se hace evidente que esta pasión trae la salvación, que esta penetración de la gloria de Dios, que la pasión se transforma en luz, en libertad y en alegría. En este lugar tenemos que anticipar al diálogo que los 3 discípulos mantuvieron con Jesús al descender de aquel monte alto. Jesús habla con ellos de su futura resurrección de entre los muertos, la cual implica la cruz como paso previo. Los discípulos, en cambio, preguntan por el regreso de Elías anunciado por los escribas. Jesús les dice al respecto, cito, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Fin de la cita. Marcos capítulo 9, versículo del 9 al 13. Con esto Jesús afirma la expectativa del regreso de Elías, pero a la vez completa y corrige la imagen habitual de ese regreso. Identifica tácitamente al Elías que había de regresar con Juan el Bautista. En la actuación del Bautista ha tenido lugar el regreso de Elías. Juan había venido para reunir de nuevo a Israel, para prepararlo para la venida del Mesías. Pero si el Mesías es el Hijo del Hombre, que sufre y solo así abre el camino a la salvación. Entonces también la actuación preparatoria de Elías ha de estar, de algún modo, bajo el signo de la pasión. De hecho, cito, han hecho con él lo que han querido. Fin de la cita. Marcos capítulo 9, versículo 13. Jesús recuerda aquí el destino sufrido por el Bautista, pero con la referencia a la Escritura. Probablemente alude también a las tradiciones vigentes que predecían el martirio de Elías. Elías pasaba por ser, cito, el único que en la persecución había escapado al martirio, a su regreso. También él había sufrido la muerte. Fin de la cita. Expectativa salvífica y pasión se asocian permanentemente y con ello se despliega una imagen de la redención que en el fondo es conforme con la Escritura, pero que confronta con la expectativa existente. Era revolucionariamente nueva. La Escritura debía ser releída con el Cristo sufriente y así ha de seguir haciéndose siempre. Una y otra vez hemos de dejar que el Señor nos introduzca en su diálogo con Moisés y Elías. Una y otra vez hemos de volver a aprender a entender la Escritura a partir de Él, el resucitado. Volvamos al propio relato de la transfiguración. Los 3 discípulos están sobrecogidos por la grandeza de la aparición. El, cito, temor de Dios. Fin de la cita. Se apodera de ellos como hemos visto en otros momentos en los que experimentan la cercanía de Dios. Sintieron su propia miseria y quedaron casi paralizados por el miedo. Cito, estaban asustados. Fin de la cita. Capítulo 9, versículo 6. Nos dice Marcos. Pese a ello, Pedro habla, aunque en su aturdimiento no sabía qué decir. Capítulo 9, versículo 6, cito, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fin de la cita. Capítulo 9, versículo 5. Sobre estas palabras, por así decir, extácitas, pronunciadas en medio del temor, pero con la alegría de la cercanía de Dios, se ha discutido mucho. ¿Tienen que ver con la fiesta de las tiendas, en cuyo último día tuvo lugar la aparición? Gesell lo niega y opina que el verdadero punto de referencia veterotestamentario es Éxodo capítulo 33, versículo 7 y siguientes, donde se describe la ritización del acontecimiento de Sinaí. Según este texto, Moisés construyó fuera del campamento la tienda de la revelación, sobre la que luego se posó la columna de nube. Allí hablaban el Señor y Moisés, cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Capítulo 33, versículo 11.
De modo que aquí Pedro querría dar continuidad al hecho de la revelación y erigir tiendas de la revelación. El relato sobre la nube que cubrió a los discípulos vendría a confirmarlo. Es perfectamente posible que haya aquí una reminiscencia de este texto de la Escritura. Tanto la exegesis judía como la paleocristiana conoce un entrelazamiento en el que distintas referencias a la revelación confluyen y se completan entre sí, pero que hayan de construirse 3 tiendas de la revelación es contrario a tal referencia, o al menos hace que ésta parezca secundaria. La conexión con la fiesta de las tiendas se vuelve convincente cuando se tiene en cuenta el sentido mesiánico de la fiesta en el judaísmo de tiempos de Jesús. Danielú la destaca este aspecto de modo convincente y lo ha vinculado al testimonio de los padres, entre quienes todavía eran bien conocidas las tradiciones judías que ellos reinterpretaban en el contexto cristiano. La fiesta de las tiendas presenta la misma tridimensionalidad característica, como ya pudimos ver, de las grandes fiestas judías en general. Una fiesta tomada originalmente de la religión natural se convierte a la vez en fiesta de recuerdos históricos, de las acciones salvíficas de Dios, y el recuerdo se convierte en esperanza, de la salvación definitiva. Creación, historia y esperanza se unen entre sí. Si en la fiesta de las tiendas, con el ofrecimiento del agua, se habían implorado la lluvia necesaria en una tierra árida, la fiesta se convierte pronto en conmemoración de la travesía del desierto realizada por el pueblo de Israel, durante la cual los judíos habitaron en tiendas, cabañas, Sucot. Levíticos capítulo 23, versículo 43. Danielú cita primero a Harald Riemsefeld, cito: las cabañas no solo se consideraban recuerdos de la protección divina en el desierto, sino también, y esto es importante, representación anticipada de los sucos divinos, en los que habitarían los justos de las futuras épocas universal. De este modo se unió el rito de la fiesta de las tiendas, característico del judaísmo tardío, un significado escatológico muy preciso. Fin de la cita. En el Nuevo Testamento encontramos en Lucas la expresión moradas eternas, en las que habitarán los justos en la vida venidera. Capítulo 16, versículo 9. Cito: en el Señor transfigurado. Final de la cita. Afirma Danielú, cito: Pedro reconoce que los tiempos mesiánicos ya ha comenzado, y el hecho de que los justos habitarán en esas cabañas prefiguradas por la fiesta de las tiendas era una de las notas esenciales de la época mesiánica. Fin de la cita. La vivencia de la transfiguración durante las fiestas de las tiendas hizo que Pedro reconociera en su éxtasis, cito, que las realidades prefiguradas en los ritos de la fiesta se cumplían ahora. La escena de la transfiguración anuncia la irrupción de los tiempos mesiánicos. Fin de la cita. Solo durante el descenso de la montaña de Pedro deberá aprender, una vez más, que los tiempos mesiánicos son, ante todo, tiempos de cruz, y que la transfiguración, el volvernos luz en virtud del Señor y con Él, comporta nuestro ser consumido por la luz de la pasión. En virtud de estas conexiones, también adquiere un nuevo significado las palabras fundamentales con las que en el prólogo de Juan, el evangelista resume el misterio de Jesús. Cito: y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Fin de la cita. Juan capítulo 1, versículo 14. Sí, el Señor ha plantado la tienda de su cuerpo entre nosotros, y de este modo ha iniciado los tiempos mesiánicos. Siguiendo esta pista, Gregorio de Niza meditó en un texto grandioso sobre la relación entre la fiesta de las tiendas y la encarnación. Afirma que la fiesta de las tiendas siempre se había celebrado, pero nunca se había cumplido. Cito: pues la verdadera fiesta de las tiendas no había llegado todavía, pero según la palabra profética, alusión al Salmo 118, versículo 27, Dios, el Señor de todas las cosas, se nos ha revelado para llevar a cabo la reconstrucción de la tienda destruida en que morábamos.
la naturaleza humana. Fin de la cita. Volvamos después de esta mirada panorámica al relato de la transfiguración. Cito: se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Fin de la cita. Marcos capítulo 9, versículo 7. La nube santa, la Shekinah, es el signo de la presencia de Dios mismo. La nube sobre la tienda da revelación anunciada la presencia de Dios. Jesús es la tienda santa sobre la que se alza la nube de la presencia de Dios, desde la cual la nube cubre también a los otros. Se repite la escena del bautismo de Jesús en la que el propio Padre, desde la nube, había proclamado Hijo a Jesús. Cito: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Fin de la cita. Marcos capítulo 1, versículo 11. Pero a esta proclamación solemne de la condición de hijo se añade ahora el imperativo: escuchadlo. Aquí vuelve a hacerse evidente la relación con la subida de Moisés al Sinaí, que, como hemos visto al comienzo, constituye el trasfondo del relato de la transfiguración. Moisés había recibido en la montaña la Torá, la palabra con la que Dios nos enseña. Ahora se nos dice sobre Jesús: escuchadlo. Jesé ha comentado esta escena con acierto. Cito: el propio Jesús se ha convertido en palabra de la revelación divina. Los evangelios no pueden exponer de un modo más claro y potente. Jesús es la Torá misma. Fin de la cita. La aparición termina con esto. Su sentido más profundo queda resumido en esta única palabra: los discípulos tienen que volver a bajar con Jesús y aprender de nuevo. Escuchadlo. Si aprendemos a entender así el contenido del relato de la transfiguración como irrupción e inicio de los tiempos mesiánicos, entenderemos asimismo las oscuras palabras que Marcos ha insertado entre la confesión de Pedro y la enseñanza a los discípulos, por una parte, y el relato de la transfiguración, por otra. Cito: y añadió: en verdad os digo que algunos de los que aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Fin de la cita. Capítulo 9, versículo 1. ¿Qué significa esto? Jesús predice que algunos de los presentes vivirán todavía cuando se produzca su parusia, la irrupción definitiva del reino de Dios. ¿O qué otra cosa quiere decir? Rudolf Pesch ha expuesto de modo convincente que la colocación de estas palabras inmediatamente antes de la transfiguración indica claramente la referencia a este acontecimiento. A algunos se trata de los 3 acompañantes de Jesús en su subida a la montaña. Se les concede que vivan la venida del reino de Dios. Cito: en toda su potencia. Fin de la cita. Los 3 ven en la montaña la gloria del reino de Dios, que resplandece en Jesús. En la montaña, la nube santa de Dios los cubre. En la montaña, en el diálogo del Jesús transfigurado con la ley y los profetas, reconocen que ha llegado la verdadera fiesta de las tiendas. En la montaña experimentan que Jesús mismo es la Torá en persona, toda la palabra de Dios. En la montaña contemplan la potencia, dinamis, del reino que viene en Cristo. Pero del mismo modo, en el amedrentador encuentran con la gloria de Dios en Jesús. Tienen que aprender lo que Pablo dice a los discípulos de todos los tiempos en la primera carta a los Corintios. Cito: nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, fuerza, dinamis, de Dios, y sabiduría de Dios. Fin de la cita. Capítulo 1, versículo 23. Esta potencia, dinamis, del reino venidero, se aparece a ellos en el Jesús transfigurado, que habla con los testigos del Antiguo Testamento de que es necesaria su pasión como camino a la gloria. Comparar Lucas capítulo 24, versículo 26 y siguientes. De este modo viven la parusia anticipada.
De este modo son introducidos lentamente a toda la profundidad del misterio de Jesús.